Saludos y bendiciones para ti y a toda tu familia. Y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo. Amén. Bienvenido a mi canal y agradezco a Dios por ver el video. Que Dios te cuide, te proteja y te bendiga y te haga prosperar en todo. Y aquí solamente encontrarás en mi canal la palabra de Dios. Eres bienvenido y bienvenida, no importa si no sabes nada de la palabra. Aquí en mi canal puedes aprender. Así como mi persona sigo aprendiendo de la palabra de Dios, de cómo obedecer y agradar a Dios, cómo quiere que vivamos cada uno de nosotros, su creación, y en que lo hagamos nuestro Padre, porque no es nuestro Padre cuando nacemos. Llega a ser nuestro Padre, o sea, Dios Padre, cuando llega a ser nuestro Padre es cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. Y Dios Padre nos da la vida eterna. Basta con decir esas palabras, ya serás hijo si lo crees de todo corazón. Así como Jesús o Jesucristo vino a hacer la obra en morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, derramando su sangre para perdón y limpieza de nuestros pecados. Murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y que ahora está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, los que hemos recibido como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma, y que ya somos verdaderamente hijos de Dios. Así es la justicia de Dios. Así es su gracia, su amor y su misericordia. Y todo aquel que lo rechaza, también Dios lo rechazará. Amén. Y voy a estar leyendo un versículo de la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 18. Aquí habla acerca de los puntos que he mencionado, que acabo de mencionar. Bueno, de que añado más puntos. Dios es un Dios de amor. Bueno, Dios no tiene amor, Él es el amor en sí mismo. En el reino de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y no solo es Dios de amor o Dios de misericordia o el Dios de la verdad, también es un Dios de justicia y de juicio. En otras palabras, todo aquel que no pide perdón por sus pecados y ni recibe a Dios en su vida, o sea, no recibe a Jesucristo que sea su Señor y Salvador de su alma, va a ir en condenación con sus pecados. Es porque es lo que Dios demanda de su justicia, que si no hace esa oración de fe, de salvación,
pues va a ir en condenación con sus pecados, ya que prefirió renegar de Dios, no tomar en cuenta a Dios en su vida. Y Dios es justo. Todo lo que sembramos, eso también cosecharemos. Te pregunto a ti, dama, a ti, varón, ¿qué estás cosechando? Si eres padre de familia, ¿cómo estás educando a tus hijos? ¿Con la palabra de Dios o con tus propias palabras que crees que son correctas? O a ti, varón, que eres hijo eh, de tus padres, ¿cómo tratas a tus hermanitos y viceversa? A ti, señorita, ¿cómo tratas a tus hermanos y, y a tus padres? ¿Cómo los tratas? Porque eso que estás haciendo, más temprano que tarde, Dios te lo hará pagar. Porque Dios también es un Dios de justicia. Así como cuando nosotros vemos que hay injusticia en algún caso en los tribunales del gobierno. Amén. Y todo lo que sembremos, cosecharemos. Así como muchos que maldicen, eh, esa misma maldición que está dando, recibirá también la maldición, ya que no se ha arrepentido de sus pecados, ni tampoco ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma. Así es Dios. Y ninguno de nosotros está libre, como muchos piensan que como que el obedecer a Dios, como que uno va a estar atado. Sí, es cierto, pero es mejor estar como esclavo por amor hacia Dios que estar esclavo en el pecado. Y eso te lleva Satanás y sus demonios. Así es como está escrito también en la palabra de Dios. Por mi parte, prefiero ser esclavo por amor hacia Dios, que esclavo de Satanás, esclavo del pecado, vivir en la mentira, vivir en el engaño, ¿no? Por eso te insto a ti, dama, a ti, varón, que leas la palabra de Dios para que te des cuenta eh, el Dios de la verdad y la verdad de todas las cosas. Porque fue Dios quien nos hizo a cada uno de nosotros. Él hizo el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, las constelaciones, nuestro planeta. Él fue quien hizo. Él fue quien puso todos los minerales y materiales que usamos, así como el oro, la plata, piedras preciosas. Pero lo más importante es la salvación de tu alma, que Dios no quiere que ninguno vaya en condenación con sus pecados al infierno, sino que los confiese y se aparte de ellos y viva vivas la vida, más bien vivamos la vida que Dios le agrada en obedecer sus mandamientos. Quizás digas, es que son difíciles de obedecerlo, claro. Si lo haces en tus fuerzas, pues te será difícil. Y la mejor manera de poder obedecer es con la ayuda del Espíritu Santo. Te preguntarás,
¿Y cómo adquiero el Espíritu Santo de Dios? Bueno, eh, basta con que reconozcas mm, que eres un pecador y tomas en cuenta a Dios y en tu vida, en tu corazón y en tus decisiones. O sea, cuando te acercas a Dios en humillación y le pides perdón por todos tus pecados, eh, Dios se olvida de tus pecados y también tienes que decirle a Jesucristo que sea tu Señor y Salvador de tu alma. Y con su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario, son limpios tus pecados. Y ya que has hecho eso, entonces Dios Padre te da el Espíritu Santo para ayudarte a obedecer sus mandamientos, los 10 mandamientos, que unos están registrados en el libro de Deuteronomio capítulo 5 y 6. Y en otro libro también está registrado los 10 mandamientos en el libro de Éxodo, creo que capítulo 20. Y empiezas a obedecer sus mandamientos y el Espíritu Santo te ayudará. No, no estarás solo en el camino de Dios, sino que te ayudará el Espíritu Santo. Así es como podrás adquirir el Espíritu Santo, a que seas un verdadero hijo de Dios o una verdadera hija de Dios, en hacer en espiritual, así como el decir, Dios perdona mis pecados, quiero vivir la vida que te agrada, te acepto Jesucristo como tu Señor, como mi Señor y Salvador de mi alma. Gracias por morir en la cruz del Calvario para perdón y limpieza de mis pecados. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Así tienes que decir para que no sufras las consecuencias de tus pecados. O sea, al, al sembrar tu pecado, recibirás la muerte espiritual. No solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. Y es lo que encierra en este versículo que voy a leer. Bueno, ya les he dicho casi todo el significado del versículo. Como dice, este libro de la palabra de Dios que se llama Lamentaciones, he escuchado que dicen que lo escribió el profeta Jeremías. No sé, no he visto esos puntos, si fue Jeremías. Pero concuerda mucho porque he leído el primer capítulo y segundo capítulo de Jeremías. Y voy a usar dos versiones de la palabra de Dios. La primera versión voy a leerlo en la versión Reina Valera 1960. Y después leeré la otra versión que se llama Traducción en lenguaje actual. Dense cuenta lo que está diciendo aquí. Decían, no es solo una persona, aunque se ve como una persona, sino que es la tribu de Judá, que es pueblo y nación de Israel. Y dice así, Lamentaciones capítulo
1, versículo 18. Dice, Jehová es justo, o sea, Dios es justo en todo lo que nos da por nuestras malas obras. O sea, todo lo que sembremos, eso cosecharemos. Por eso te pregunto, ¿qué estás sembrando? Si eres padre de familia, ¿qué estás sembrando en tus hijos? En realidad, eso quieres de vuelta. O sea, todo lo que haces se te devolverá otra vez. O si eres hijo o hija, también. ¿Cómo estás tratando a tus padres? Ese mismo trato hacia tu familia, eso mismo recibirás de vuelta. ¿En serio eso quieres? Lo que, lo que estás haciendo con ellos. Jehová es justo. Dice, yo contra su palabra me rebelé. O sea, es como a la vez también puede decirlo una persona, así como cada uno de nosotros. O sea, muchos reconocemos que no estamos obedeciendo sus mandamientos y su palabra. O sea, Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé, o sea, no obedeciendo. Dice, oíd ahora pueblos todos. O sea, está aconsejando por lo que está padeciendo. Oíd ahora pueblos todos y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron, fueron llevados en cautiverio. O sea, es el, es el mismo pecado que los lleva cautivos, se podría decir, hacia el infierno. Eso es lo que acontece el que no toma, es lo que le acontece a la persona que no toma en cuenta a Dios, que no pide perdón por sus pecados y que no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma. Y no toma en cuenta a Dios en su vida, ni en su corazón, ni en sus decisiones. Piensa que es autosuficiente. Y, y una persona autosuficiente es un orgulloso. Y Dios mira de lejos a un orgulloso, mas al humilde, al que cree que no puede, entonces ese lo ama. Así como muchos que han pedido perdón por sus pecados y lo han hecho parte y Dios lo han hecho parte de su vida. Amén. Dice, vuelvo a leer, dice, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora pueblos todos y ver mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. O sea, todos sus habitantes. O sea, a la vez está diciendo como una persona, pero es todo la tribu de Judá que estaban reinando en las tierras de Jerusalén, donde fue crucificado el Hijo unigénito de Dios Padre para perdón de nuestros pecados a toda la humanidad. Ahora leo la otra versión de la palabra de Dios que se llama traducción en lenguaje actual. El versículo 18 dice así: siempre Dios hace lo justo, así es, pero yo soy muy rebelde. Vuelvo a recalcar, uno puede decirlo a una persona, pero aquí lo que está diciendo es toda la nación, a, a boca y palabras y pensamientos de Jeremías. O sea, porque él se daba cuenta que toda la tribu de Judá no estaban obedeciendo a Dios. Amén, dice. Dios siempre hace lo justo. O sea, ellos se daban cuenta que estaban
fallando, que no estaban obedeciendo sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Siempre Dios hace lo justo, pero yo soy muy rebelde. Escuchen naciones todas. O sea, se dirige a las naciones para que no lo hagan lo mismo. Dice, miren cómo sufro. El enemigo se llevó prisioneros a todos mis habitantes. Pareciera también como pidiendo auxilio a otras naciones, pero ellos saben cuál es su error, su falta, su desobediencia hacia Dios, porque se estaban mezclando con las naciones vecinas, que es Canaán, que ellos adoraban a los dioses de madera, de piedra. Por eso fue que Dios los llevó a cautividad. Creo que esta vez los llevaron a Babilonia, creo que fue ahí. No, porque él permitió la idolatría. Otro ejemplo que se puede ver es cuando empezó a reinar el rey Salomón. Él, él hizo alianza con las naciones vecinas, así de Canaán, y hizo dioses, o sea, estatuas a todas sus mujeres vírgenes y sus concubinas, que eran miles, e inclinaron el corazón del rey Salomón. Y ellos, la tribu de Judá, siguió haciendo eso, no solo ellos, sino todo Israel, que también llegó a dividirse en el reinado de Roboam, hijo del rey Salomón. Y un profeta le declaró a Jeroboam que él le iba a dar 10 tribus de Israel, a Jeroboam, y a Roboam más que 2 tribus. Y ahí están las consecuencias del pecado de Salomón, por permitir que otras naciones entraran, como que entraran en el pacto de Dios, mas esas naciones no obedecían al Dios verdadero, sino el invento de sus corazones, haciendo dioses en ídolos, así como hasta ahora sigue aconteciendo. Muchos prefieren hincarse ante un yeso, un mármol, o una estatua de cemento, que dale honra y gloria a Dios. Bueno, es el versículo que quise exponer, y te insto a ti, dama, a ti, varón, si todavía no eres salvo o salva de tu alma, hazlo hoy en este día. Mañana puede ser demasiado tarde. Reconociendo que eres un pecador, humíllate ante Dios. Pide perdón por todos tus pecados y aléjate de ellos, ya no practicando los pecados, así como el pecado de la mentira, sino habla con verdad, habla la verdad, así como el Dios de la verdad.
y recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma. Y Él será amplio en perdonarte si lo haces de todo corazón. Te limpiará con su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Fue una muerte muy horrenda lo que le hicieron por causa de todos nosotros. Ahí te puedes dar cuenta cómo Dios ama a, a toda su creación, a toda la humanidad, para que se arrepientan de sus pecados y tomen en cuenta a Dios en sus vidas y en sus corazones, que tomen en cuenta a Jesucristo, que sean su Señor y Salvador de tu alma, para que no vayan en condenación con sus pecados. ¿A ti, padre de familia, serías capaz de dar tu hijo? No, claro que no. Primero diría algunas madres, mi hijo es mi todo, ¿no? El todo de cada persona es Dios. No digo que no hay que amar, cuidar y proteger a los hijos. Es un regalo de Dios. Y de parte de Dios para ustedes. Pero también es una herencia para Dios. Y en el día del juicio darás cuenta de cómo educaste a tus hijos. Si les enseñaste su palabra o no. O preferiste entretenerte en fiestas y en borracheras. Y en decir, o a ti, padre de familia, en decirle a tu hijo que él es un invencible, poniendo palabras para que se enorgullezca. El orgullo también es pecado. Bueno, hasta aquí mi parte de la exposición de la palabra de Dios en el versículo del libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 18. Y traeré otro día otro versículo de pensamiento. Y hasta la próxima, con el favor de Dios. Y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo. Amén. Hasta la próxima, con el favor de Dios. Bendiciones.